Hola, buenas tardes. El día de hoy estoy verdaderamente emocionada de estar aquí nuevamente con ustedes, pero en particular porque hoy tengo una invitada de lujo. ¡Wow! La doctora Normedit Alonso Hernández. No, yo no te puedo decir doctora, digo, te conocí chiquita, caminamos juntas en el posgrado. Normedit, muchísimas gracias por estar aquí conmigo platicando. Tienes historias verdaderamente ricas, ricas en todos los sentidos, pues, ¿no? Ricas en el diseño, en tu trayectoria de vida, en todo lo que has hecho en museos. Y ahorita, bueno, tengo que presumir, a ver, vamos por partes. Yo recibí a Normedid en el posgrado de diseño, ¿no? Prácticamente, bueno, y ahorita tú nos contarás cómo saliste de licenciatura, ya andamos en los museos, entras a posgrado, pero finalmente cuando tú llegas en aquellos 2000, 2001, no sé, totalmente decidida a ergonomía y particularmente con la idea de aplicar ergonomía a los museos, ¿no? Me toca caminar contigo ese trayecto, fungí como tu tutora, y cuando llegas con el documento ya terminado, ya listos para el examen, y llegas con este ejemplar encuadernado de la manera más rústica, más tradicional, aquí con el título impreso en piel, no, es que de veras todos moríamos de emoción. Fue un documento bellísimo. De hecho, el profesor Horacio Durán, que fue sinodal en el grupo de sinodales, pues esta tesis, quedó verdaderamente fascinado con tu documento. Y lo más increíble es que tengo que presumirles que las ilustraciones dentro de la tesis están hechas por ti también. O sea, te clavaste en todos los sentidos en el proyecto, ¿no? Y aquel examen que tuvimos, que fue verdaderamente emocionante, me acuerdo que llegaste hasta con la maquetita, ¿te acuerdas? Sí, ya unas maquetas miniatura. Exactamente. O sea, de veras, fuiste tan comprometida como alumna, nunca desististe de tu propósito. La tesis se llama Un Museo para Todos. Yo dejo posgrado y dejo la UNAM y perdemos un ratito la pista. Y luego cuando llego a León en el 2013, 2014 más o menos, me encuentro con que un profesor tiene un libro, yo lo veo en su librero, y se llama Un Museo para Todos, y dije, no, alguien le robó la tesis, no puede ser que se llamen igual, algo pasó aquí. Y cuando tomo el libro y que veo que es tu tesis llevada aquí a ya un libro, pues, y que también conservas las mismas ilustraciones que habías hecho para la tesis y todo, bueno, wow. Gracias a esa tecnología, Normedit, gracias a Facebook, gracias a todo esto, nos vamos a encontrar, estamos aquí. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Estoy verdaderamente emocionada. Estoy acordándome de tu trayectoria como alumna, como amiga, ahora como profesional siguiéndote en todo lo que estás haciendo en el Museo de Antropología. Muchísimas gracias, estoy profundamente emocionada. Esta pasión y este amor que tienes por el diseño, por los museos, wow. A ver, vamos a echarnos el cafecito. Creo que contigo hubiera merecido un tequilita, un algo, ¿no? Pero tuyo el micrófono y la cámara. Te juro, de veras tienes tanto que aprender, tanto que enseñarnos, que gracias por estar aquí conmigo. Bueno, yo también quiero agradecerte. Para mí es un gran gusto. Anoche estuve escuchando las otras dos entrevistas que hiciste y verdaderamente me gustaron mucho porque efectivamente en ellas se narra una historia de vida, pero al mismo tiempo vemos el desempeño que han tenido los diseñadores de nuestra generación, cómo se han enfrentado el trabajo y los retos que están enfrentando, ¿no? Entonces, estas entrevistas que tú estás haciendo se pueden ver desde distintos ángulos y me parece que son documentos muy valiosos que van a ayudar a registrar lo que es nuestra labor como diseñadores industriales. Te voy a platicar un poco cuál fue como mis inicios, cómo es que llego a museos. Yo soy egresada de la FES Aragón, en aquel momento era la ENEP Aragón, de diseño industrial, que es el otra institución en la que puedes estudiar diseño diseño industrial dentro de la UNAM. Y cuando termino mi carrera, la termino en el año 93 y yo tenía en ese entonces 21 años. Estaba bastante joven y pues sí sentía como, sí, yo sentía que como que el mundo se me venía encima porque bueno, se me había acabado la etapa de estudiar. Empezando a buscar de qué manera ejercer la profesión, porque tú sabes que en diseño industrial tenemos un gran abanico de posibilidades. Y yo decía, tengo que encontrar como este camino en donde yo me pueda empezar a desarrollar.
me entero que existía la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que en aquellos años estaba en el Museo de las Intervenciones, en el exconvento de Churubusco, y veo que ahí hay una especialidad en museografía. Entonces, en cuanto yo empecé a conocer el programa, vi lo que hacían, pues quedé fascinada. Apliqué para ingresar y tuve la fortuna de ser la última generación que impartía ese programa, que era un programa como de un poco más de un año, eran todos los días y al final había que hacer servicio social y presentar un proyecto conjunto. E ingreso, Literalmente sí, hiciste otra licenciatura. pues quizá como era como una especialidad, pero yo digo que equivalía como una maestría por el nivel de entrega que requería. Claro, Teníamos, y recién egresada de la licenciatura, bueno, entraste con todo, con toda la pasión, ¿no? Por todo sí, y las ganas de descubrir cosas nuevas. sí, me costó mucho trabajo, eso lo debo de admitir, porque desde la perspectiva del diseño había materias que verdaderamente se me complicaban, como era curaduría, guionismo, que estaban como mucho más vinculadas a la comunicación. Entonces esas materias yo sufría, servicios educativos, que era como unas clases de pedagogía, entonces yo sufría mucho. Pero bueno, finalmente logré hacerla. Éramos una generación de 9 mujeres, que era como una escuela de señoritas, literalmente. Extrañamente no había ningún caballero como en las filas de ese grupo y bueno, fue una experiencia muy interesante. Estando en museografía, una de mis profesoras, Glenda Cabrera, que es una excelente pedagoga y ahora arqueóloga, me habla un día y me dice, oye, salió una plaza de museógrafo, deberías de ir. Y pues yo estaba con mis tareas y todo, y le digo, sí, era por ahí de un miércoles, y le decía, sí, el lunes voy, porque la convocatoria era de muchos días. Y ella me dijo, no, en este momento, ve a juntar Ya, te todos tus lanzas. papeles y haz los exámenes, porque te pedía un examen médico, recuerdo, y mañana temprano estás ahí. Entonces, pues bueno, yo muy obediente me fui a presentar a la convocatoria y en efecto había muchísimos aspirantes. Y yo decía, bueno, yo no tengo nada que perder. Digo, todavía ni siquiera acabo de museografía, entonces, pues bueno, yo lo hice muy tranquila, muy con ganas de ver de qué se trataba la experiencia. Y pues fue un examen teórico y otro práctico. Y para mi sorpresa, pues fui elegida, ¿no? Entonces, Wow. todavía no acaba museografía. Empezaste con el pie derecho. Sí, sí, la verdad es que tuve esa gran oportunidad. No tenía idea de lo que era el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sabía, conocía un poco el museo al que iba yo a llegar a trabajar, pero en realidad había visitado cuando estaba en la secundaria y en alguna práctica, pero no tenía Oye, idea. y hacer tareas, ¿no? A copiar las Sí, fichas, la no, me cédula. acuerdo que al otro día me fui el fin de semana a conocer el museo donde iba a trabajar el lunes. No, dije, tengo que verlo y analizarlo porque no puedo Tu llegar. primera, tu primera experiencia con este museo, casualmente la tienes como usuario. Sí, 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 pero jamás imaginé, digo, jamás imaginé que fuera yo a trabajar ahí. Este museo es muy importante porque fue el primer museo, digamos, en términos formales, el primer museo público que hubo en México. Se albergó las colecciones que actualmente tiene el Museo de Antropología, el Museo de Historia y el Museo de Historia Natural. Entonces tiene una gran trayectoria. Cuando estas colecciones se van a sus nuevas sedes, este museo queda vacío y lo transforman unos investigadores que tenían miedo de perder el edificio, lo transforman Oye, en un aparte, museo, el edificio ubicado en el centro histórico. sí, a un costado Palacio Nacional, la calle de Moneda, muy cerca de San Carlos, digo en el corazón. Sí, Respirar historia diario que sí, llegabas a tu trabajo. sí, realmente historia y todo lo que conlleva el centro histórico que en aquellos años era muy conflictivo, yo recuerdo. Digo, hoy en día está Claro. mucho más tranquilo, pero aquellos años era muy rudo el centro histórico. Este museo lo transforma en el Museo Nacional de las Culturas y va a exhibir colecciones de diferentes regiones del mundo. Entonces, tú puedes ahí conocer salas de Egipto, Grecia, Roma, pero también había salas de Europa, había una colección que fue la primera exposición que me tocó desarrollar sobre los lapones, que son los grupos nómadas que habitan en la región de Escandinavia. Entonces, pues bueno, era muy rico en cada una de las temáticas. O sea, Eh, te toca empezar literalmente con una cultura además muy ajena a la nuestra. Sí, muy ajena, muy querida, porque siempre Escandinavia en el diseño, todo lo que es Suecia, Claro, por Finlandia, supuesto, desde Noruega. la parte del diseño, sobre todo diseño de mueble, pues, ¿no? Pero Sí, en el ámbito histórico me imagino que oh, por aquellas zonas identificamos vikingos y párale de sí, contar. sí, 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 los lapones pues son una cultura impresionante, impresionante. Ahora
La he visto en muchas películas infantiles que está retratada, pero en aquellos años pues Claro, nadie claro. sabía de los lapones ni de los renos, ¿no? Ellos se dedican a tener grandes rebaños de renos, ¿no? Entonces van recorriendo, por eso son nómadas, porque van siguiendo todos estos grupos de renos y van generando una especie de casas muy parecidas a los tipis de Norteamérica y tienen una cultura impresionante. En esa primera exposición que te toca ya participar a nivel profesional, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué te toca? ¿Cómo lo abordas a partir de estas dos vertientes que tienes profesionales? Pues bueno, había que analizar el guión junto con la curadora, que era la maestra Irene. Había que analizar muy bien el guión, ver la colección que teníamos, ver la distribución y sobre todo en esa exposición en particular, el diseño del celular era muy importante porque mostraba grabados antiguos de este grupo. Entonces había que trabajar toda la parte gráfica y hacerla muy bien para que lográramos transmitir la idea. Recuerdo de un gran grabado donde se veía una familia de lapones con sus trajes típicos y se ve la organización muy diferente a las familias que habitamos en una región urbana, que somos 4 personas, a veces somos menos, a veces un poquito más, pero jamás se integra o se considera como un núcleo tan grande, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezas a entender por qué son importantes las comunidades indígenas, las relaciones de parentesco que se establecen y también de ayuda, de apoyo, que también lo tenemos en los grupos indígenas aquí en México. Oye, es donde realmente toma sentido eso de entender que la familia es la célula de la sociedad. Claro, claro, y lo que implica, ¿no? A veces aquí en las zonas urbanas somos muy distantes, ¿no? A veces decimos, entre más lejos de la familia mejor. Y digo, yo lo escuchaba de niña, lo veía, y cuando me acerco, por ejemplo, a través de los lapones o ahora en el Museo Nacional de Antropología, trabajas mucho con ahorita estoy trabajando mucho con la cultura purépecha, pues te das cuenta de la importancia, ¿no? Que tiene. Y efectivamente hay apoyo de manera constante entre todos los miembros de la familia. Entonces, la pobreza que se puede vivir en una ciudad cuando estás solo no tiene comparación con la que puedes vivir en una zona indígena donde todos comparten todo, ¿no? Y Son somos, comunidad, finalmente, ¿no? realmente es una comunidad, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en el museo ejerciendo, trabajando, descubriendo y de donde de repente dices, me tengo que ir a posgrado? O sea, algo sigue en mi camino. Sí, mira, hay como una historia de lo que es la museografía en México. La Escuela de Restauración empieza a capacitar al personal de museografía, pero los primeros museógrafos no tenían una licenciatura. Eran personas que a partir del trabajo práctico habían ido adquiriendo experiencia. En mi caso, yo soy aproximadamente con la segunda generación, digamos, de museógrafos que ya vamos a tener una licenciatura. Pero el que el museógrafo de inicio no la tuviera tenía muchas repercusiones en el trabajo cotidiano, porque entonces los investigadores, hablemos de arqueólogos, antropólogos, etnólogos, eran quienes dirigían el proyecto y quienes tomaban las decisiones más importantes. Y el museógrafo seguramente lo veían como un oficio menor. Menor, claro. Es Entonces, decir, tú acomodas, aquí están las cosas, las cuidas, las acomodas, pero que a mí me convenga y a mí me guste lo que tú estás haciendo, ¿no? claro, claro. Entonces, gran parte, creo que de las labores que nos tocó a estas primeras generaciones de museógrafos, pues era hacer valer nuestro trabajo y decir, defender los niveles de exhibición, los espacios de circulación, el tamaño de los celularios, todas esas cosas que tenían que ver con ergonomía, pues había que Con el estarlas diseño defendiendo. finalmente, ¿no? Claro, claro, Las áreas de exposición, los espacios de circulación, los todo. capelos, es decir, Sí. todo lo que implica objeto, usuario, y que empezaste ahí a encontrar, pues, que diseño era como una cuna natural también, ¿no? Claro, y también pues me di cuenta que necesitaba saber más acerca de eso, ¿no? Que el estar defendiendo el trabajo y el poder defender o dar a conocer lo que era la labor del museógrafo, pues tenía que hacerse también desde la academia, no podía solamente con la formación que tenía hasta ese momento. Entonces, O con la mera experiencia que sí, podías ir adquiriendo en cada exposición. sí, no podía, necesitaba manejar términos, teoría, metodología, técnicas, o sea, cosas que me pudieran ayudar a estar al nivel de un investigador. Normelis, qué interesante esta sensibilidad tuya para ver que el museógrafo necesitaba tener un background académico, profesional, para hacer valer su trabajo frente a los otros profesionales. Claro, claro, digo, eso
Ayer que estaba como escuchando las pláticas que tenían, creo que eso no es solamente exclusivo de lo que yo he vivido. Seguramente muchos de nosotros como diseñadores industriales en el camino hemos tenido que ir difundiendo y defendiendo nuestra profesión, porque además todo es conocida, ¿no? Claro. Entonces creo que esa es una labor que hemos ido abordando de muchas maneras. Y aparte, siendo mujer, que era algo que platicábamos también en alguna ocasión, pues era doble trabajo, porque pues que debe enseñar esta Y muchachita, como aparte, me decían. exacto, tú tan chamaquita era como, ¿y esta niña qué le hacen caso, no? O sea, yo tengo 30 años fabricando vitrinas y tú no vas a venir a cambiarme el diseño, ¿no? Exactamente. Oye, entonces por eso cuando tú llegas a posgrado, llegas tan decidida a ergonomía y con el proyecto aquel de museografía, que finalmente ya no tuvimos más que, ¿sabes qué me siento ahora con los años? Siento que nos pasó mucho, como decía Miguel Ángel, ¿no? A la escultura o al David o a la piedra, pues es que ahí está el bloque de mármol, pero nada más hay que quitarle lo que sobra. Claro, sí. Acá creo que llegaste tú con el proyecto tan armado que lo único que hicimos fue terminar de acomodar las piezas y darle un poquito de forma y un poquito de coherencia al discurso que tú tenías perfectamente armado desde toda tu experiencia profesional. Sí, creo que tenía como una idea, pero evidentemente sí, a través del posgrado de la ergonomía, o sea, yo recuerdo que aprendí muchísimas cosas, el usuario, contexto, objeto, verlo desde esa perspectiva, no el objeto aislado, sino el usuario, el objeto, el contexto y el Dentro del visitante. sistema, claro. Sí, eso a mí me cambió verdaderamente la visión de la museografía. Y debo confesarte que hace como un año vi un artículo de un museógrafo español muy famoso que habla de ese sistema y yo dije, bueno, ese sistema nosotros lo teníamos muy claro en el siglo pasado, Claro, claro, literalmente. desde el siglo pasado, literalmente, es cierto, totalmente de acuerdo contigo. Lo teníamos muy claro y ahora que lo vi en un artículo como muy novedoso dije, bueno, No, fíjate que esa es hay una muy buen situación bien nivel, ¿no? interesante que tenemos los diseñadores, o no sé si todas las profesiones, pero por lo menos en el diseño que sí podemos hablar, los diseñadores latinoamericanos, a veces decimos tan poco lo que estamos haciendo, a veces lo Sí, presumimos tan poco, no lo publicamos, que luego salen por ahí otras cosas y decimos, ay, nosotros ya lo sabíamos, nosotros ya lo habíamos visto, ya lo habíamos discutido, ¿no? sí. Creo que esa es la parte que nos está haciendo falta y ojalá que ahora estas charlas que estoy teniendo con ustedes sirvan para empezar a Sí. difundir todas estas, por eso se llama la sección trayectorias, ¿no? Sí, 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 eso es fundamental. Yo cuando lo vi dije, afortunadamente la tesis está y está en el documento y bueno, no dudo Lo incluso que tienes lo haya visto. y lo tienes publicado como libro, pues eso Sí, para mí me encantó, porque dije, a ver, espérame, entonces no era nada más las locuras de Noermedir secundadas por mí y el posgrado para llevarlo a tesis, sino que hubo una editorial que realmente apostó por sí, esa idea y le vio el potencial. Y aquí quiero ser muy enfática también en que está publicado por una editorial que no es la universidad, que no son los cuates, es una editorial totalmente independiente bueno, finalmente se convenció de tu trabajo y de su calidad, ¿no? sí, tú sabes, el proceso fue muy arduo, digo, hubo que hacer algunos cambios, la revisión de estilo, todo lo que implicó. Y yo recuerdo que cuando me titulé del posgrado hubo como la intención de publicarlo, después por alguna otra razón ya no se pudo. Cuando lo llevo al ENCRIM, ellos también me dicen es que hay que publicarlo, está muy interesante, no tenemos nada así, y tampoco se logra concretar. Y bueno, ya es a partir de la FES y de un comité editorial que lo revisan, lo evalúan, y quien estaba encargada de hacer este trabajo lo lleva a la editorial. Ella realmente me apoya a que se logre la publicación, ¿no? Pero sí fue un proceso Siempre se larguísimo. aparecen ángeles, ¿no? Que Sí, te van guiando por ahí en el camino. Bueno, yo creo que ahorita bueno, no sé si publicamos hoy o mañana tu entrevista, pero bueno, seguramente por ahí pondremos el link del libro, la bibliografía completa, pues para que la busquen y vean ok, de veras sí. un trabajo bien interesante, ¿no? Sí, ¿qué otra cosa te platico? Mira, Bueno, a ver, espérame, sí, apenas estamos terminando el posgrado. Y sí, luego en el posgrado yo ya tengo una hija, tú estabas también ya ahí empezando a formar familia, ¿no? Con Ricardo, que bueno, al Ricardo ya también lo tengo ahí en la lista de invitados. Pero bueno, y ahí nos perdimos la pista tú y yo. sí, Cuando te reencuentro y veo que estás en la antropología, en el museo, etcétera, a ver, cuéntame con esa parte de tu vida. sí. Hubo un momento que yo creo que a todos nos llega a pasar, que yo estaba muy contenta en culturas, pero como que llega un momento que dices, bueno,
¿y qué más, no? ¿Qué más vamos a hacer aquí? Entonces hubo una coyuntura, el museo estaba por reestructurarse, no había con mucha certeza en la participación en las exposiciones nuevas. Y es cuando me voy un poco a hacer trabajo de capacitación. Anduve cerca de 2 años dando cursos de capacitación. Estuve en varios estados de la República y me tocaba capacitar a personal de museos. Y esto era muy interesante porque los cursos de museografía que daba ingresaba a un custodio de una zona arqueológica, ¿no? Pero también tenía pues al museógrafo de muchos años de experiencia, entonces, o investigadores, incluso llegué a tener investigadores como alumnos. Entonces fue un trabajo muy interesante. Esta parte, Norbert, quiero resaltarla, porque finalmente empiezas a ejercer en otro contexto, empiezas a viajar, empiezas toda esta parte académica que también implica pues la enseñanza. Seguramente Sí, también aprendiste mucho en esos viajes, pero muchísimo. hay que recalcar ahorita que ya eras mamá. O sea, literalmente te ha de haber tocado cargar pañales y biberón, o en algunos momentos dejar a tu bebé con Ricardo y decirle, ahorita vengo. Sí. Y creo que ese es un punto bien importante porque somos también esa generación de mujeres mexicanas que tuvimos que empezar a hacer esta labor doble, digamos, pero totalmente enriquecedora y con el corazón en la mano. Sí, de hecho, yo debo agradecerte esta etapa a ti, porque no sé si tú lo recuerdes, pero el primer curso que me animé a dar fue la zona arqueológica de Teotihuacán y fue a la semana de que me había titulado y yo ya estaba a punto, o sea, ya me faltaban 3 semanas para que naciera mi primer hijo. Y recuerdo que te dije, es que yo creo que me invitaron al curso, pero yo creo que mejor cuando nazca. Y tú me dijiste, no, aprovecha a dar el curso en este momento que está todavía dentro y que lo puedes controlar, porque no sabes cuando nazca lo que va a hacer. Y No te tengo, va a dejar ni dormir. no, sí, tengo muy grabadas esas palabras y dije, qué bueno que me fui a dar el curso. Fíjate que Yo ahorita, tenía, antes de conectarme aquí contigo, fui a revisar mi currículum para ver el año en el que estaba, en el que fue tu examen, que fue en aquel 2004. Sí, junio del 2004. Sí, mi bebé tenía 2 años en ese momento, ¿no? Bueno, hoy tiene 18, ya estamos hablando sí, de no, otras condiciones. Pero sí, en aquellos entonces, nos estábamos estrenando como mamás, nos estábamos estrenando no dispuestas a dejar la vida profesional de lado, sí. sino empezar a aprender a empatar, ¿no? Y creo que los hijos nos salieron muy creativos y creo que es otra labor que ya también en otro momento seguramente platicaremos contigo. Pero bueno, regresando al museo, ¿qué pasa? ¿Y cómo después de estos viajes, de todo este contacto que tienes con tantas culturas y con tantos grupos, cómo regresas a la Ciudad de México y cómo te incorporas al museo? Sí, en realidad iba y venía, siempre estaba así. Y llega un momento en que yo concurso por una plaza en lo que es el Museo Nacional de Antropología. Estoy algún tiempo ahí, regreso a Cultura, no voy a los cursos, pero después decido que quiero entrar a estudiar el doctorado y para ello tenía que regresar al museo donde estaba, digamos, mi base, ¿no? Entonces, regreso un tiempo, me voy al doctorado. El doctorado lo hago en Historia del Arte en Casala. Estuve revisando muchísimos doctorados y viendo en cuál podría yo tener cabida. Y decidí hacerlo ahí porque era muy flexible respecto a los horarios y también tenía una línea de investigación sobre museos. Entonces, ahí lo que voy a desarrollar es la historia de la museografía en México, que me empieza a interesar mucho porque yo decía, bueno, ¿cómo es que una sala, la sala que abordo en particular va a ser la Sala Mexica, cómo es que esta sala era y tenía cierta distribución y cierto estilo museográfico en 1964 cuando se inaugura? ¿Cómo es que en el año 2000 cambia totalmente el estilo museográfico y no así la curaduría? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Cómo eran estas relaciones, no? Yo me encuentro que había una permanencia, como un respeto del curador que hizo la museografía del 64 con respecto a quien la hace en el año 2000. Y en el caso de la museografía, entre el diseñador y otro, había una total ruptura. Entonces yo quería entender un poco por qué estaba pasando esto. Y es Oye, así debe que de ser un me fue. momento bien complicado porque es como, no, te digo, debe ser un momento muy complicado porque es prácticamente como decir, a ver, el museo diseñado, dirigida la obra por el arquitecto Ramírez Vázquez, ¿no? Sí. Entonces, aquí ya no es funcional después de 50 años o después de 30 años, ya no es funcional, tenemos que hacer una modificación, híjole, ¿nos atreveremos a tocar la obra de Sí, Ramírez Vázquez? O sea, me imagino que en el ámbito museográfico debió ser similar, pues, este conflicto.
Sí, sí, fue muy, muy complejo. Tuve la oportunidad de entrevistar al museógrafo que hizo la primera museografía, el arquitecto Jorge Stepanenko, que además fue una gran sorpresa porque el arquitecto genera la exposición cuando está iniciando su vida profesional y él va a fundar después, es de los fundadores de la escuela de Dimba de diseño, la que está en Shokongo. Entonces tenía una O sea gran que relación con el diseño de alguna manera industrial. había puntos de contacto con él, pues, Sí, sí, similitudes. sí. Y yo lo entrevisto, él vivía en Mérida cuando yo lo entrevisto por ahí del 2013, me parece. Estuve una semana completa allá en Mérida y iba yo todas las tardes a hablar con él y él me platicaba. A tomarte un cafecito y a charlar de Sí, museografía. sí, 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 yo tomaba apuntes, no lo grababa porque él ya estaba muy delicado de salud, entonces era todo con apuntes, pero fue muy generoso y me platicó muchísimas cosas muy interesantes respecto al museo. Y también ahí comprendí que efectivamente, pues los problemas a los que se enfrentó él no diferían mucho de a los que yo me enfrento y seguramente a los que se van a enfrentar los próximos ¿No te museógrafos. tocó, no te tocó en algún momento que en esas charlas te dijera, ay niña, usted haga lo que tenga que hacer y ya no le esté cuidando tanto la museografía de hace tantos años? Sí, no, me decía, tú tienes que mejorar lo que yo no pude hacer, ¿no? O sea, me decía, te voy a dejar esa labor de que Y mejore. seguramente fue como decía mi abuela, darte la bendición y decir, wow, me está dando confianza y libertad Sí, absoluta, ¿no? sí, sí, sí. Además, una persona de, como estos grandes diseñadores, no solamente arquitecto, era un gran pintaba acuarela, ahorita fue la Ajá. palabra, y hacía joyería, entonces polifacético, ¿no? Y Todo un muy, muy, personaje. sí, sí, muy noble. Digo, ahí le faltó la Seguramente charla. no, pues, pero bueno, tomaste nota, estuviste con él Sí, una claro. semana y seguramente, Norma, en una siguiente charla contigo, pues sería riquísimo que nos platicaras sobre él para empezar a adentrarnos en otros ámbitos del diseño mexicano, ¿no? Sí, 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 porque digamos que por eso es tan importante lo que haces ahora, Ceci, porque todo eso se va perdiendo, ¿no? Todos esos testimonios se quedan por ahí escondidos y ya nadie los rescata o rescatarlos es muy complicado y es parcial solamente, ¿no? En este caso Ya, es, algo que me llama muchísimo la atención es que tu trabajo permanentemente es el rescate justamente, ¿no? El otro día, bueno, en la llamada telefónica hablábamos de la colección de blusas que tienes, del afecto que les tomas a partir de ir a las etnias, de entender el valor no nada más cultural, sino artístico, de diseño, etcétera. Es que hay contigo de veras tanto que platicar. Esperemos que ahora que ya regresemos a esta nueva normalidad, un día nos pudieras dar una charla desde el museo, desde tu área de sí, sí, trabajo, estaría para muy que nos interesante. explicaras de manera práctica, pues, algunos ejemplos, algunas cosas, tu material, tu sala de trabajo, debe de ser verdaderamente fascinante, porque además es entrar a los telones donde el público normalmente no entra, o sea, yo llego a taquilla, llego a la recepción, llego a los baños, a las salas de exhibición, pero saber lo que hay detrás del museo, bueno, ahí tú sí entras, bueno, tus fotografías aquellas donde te veo con tus trajes, que dices, estamos haciendo limpieza, ¿no? Hijo, debe ser entrar a otro mundo que ojalá algún día nos pudieras compartir. No, yo encantada, digo, eso es algo que ya tenemos ahí agendado. Tú dime, ahora que regresemos, cuándo lo hacemos, pero sería muy interesante. Aquí también es importante hablar de lo que es el trabajo práctico cotidiano. La museografía para nada es glamorosa. Cuando yo a alguien le platico, es que trabajo en el Museo Nacional de Antropología, soy museógrafa, todos me dicen, qué bonito, qué hermoso. Y en realidad lo es, pero tiene una parte que es muy técnica, ¿no? Y como decías, hay que hacer limpieza de vitrinas, hay que cargar materiales, hay que tener el equipo especial, hay que utilizar herramienta, subir escaleras, bajar. Digo, hay días en que yo puedo terminar exhausta por lo que implica, ¿no? Entonces, no Fíjate, solamente es la parte, digamos, de ahora computadora, del escritorio de mensajes, sino llevar a la práctica todo esto. me resulta apasionante tu trabajo. Desafortunadamente ya nos quedan apenas unos 9 minutos. Seguramente tenemos que volver a charlar, ¿no? Porque esta parte, tu quehacer se vuelve, yo ya no sé si interdisciplinario, si multidisciplinario, si transdisciplinario, desde el momento que tienes que estar en contacto con, desde chicos de servicio social, gente que está en las áreas de la arqueología, la antropología, la restauración, la conservación como tal, la museografía, los historiadores,
estás metida en un mundo verdaderamente fascinante y además con la gran responsabilidad social de conservar el patrimonio mexicano. Sí, 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 sí. Conservarlo, difundirlo, hacerlo accesible para ellos, que es algo de lo que siempre estamos buscando, ¿no? El investigador desde su ámbito de conocimiento ya muy puntual, muy especializado, genera una serie de contenidos que nosotros tenemos que hacer accesibles. Y hay uno de los principios que maneja Y fíjate, regresas a tu primer amor, regresas al museo para todos otra vez. Sí, no, es que no hay manera. Hay un principio de los espacios de interpretación que dice que si tú cuando visitas un museo no encuentras en él algo que lo vincule con lo que tú vives cotidianamente, esa visita será inerte. Entonces, si yo visito la Sala Mexica, tengo que encontrar algo que lo vincule con lo que yo vivo de manera cotidiana. Y a veces es muy complicado de hacer cuando estamos trabajando un guión curatorial que solamente piensa en hacer una exposición para los pares, ¿no? Entonces ahí es donde pues hay que estar empujando, tratando de hacer accesible, de qué manera lo podemos decir, de qué manera lo vinculamos a lo que pues Fíjate todos que estamos la primera vez, yo acostumbrados. llegué en mayo del 90 al posgrado. Llegué un lunes en la mañana, lunes 20 de mayo del 90. Yo en la tarde empezaba clases. Mi primer clase fue con Horacio Durán. Imagínate qué privilegio. El primer fin de semana que estoy en México, que todavía no tengo tantas amistades ni nada, decido irme sola al centro histórico. Y para mí fue verdaderamente agotador, fue impactante ver ese Palacio Nacional, la catedral, eh, sentirme tan ajena, porque finalmente yo eso lo había vivido nada más a partir de los libros. Yo digo, soy de Guadalajara, entonces yo decía, es que esto no me pertenece, es que yo no crecí aquí, yo no conocí estas calles, yo no sabía ni siquiera dónde estaba parada. Pero cuando empiezo a reconocer los espacios como esos escenarios históricos que yo nada más había tenido como referencia de nombre y una historia perdida, pero que les empiezo a dar ese significado, empiezo a reconocer este dicho maravilloso que dice, si las piedras hablaran, Claro, sí, ¿no? sí las Me piedras imagino que hablaban. tú cuando estás frente al sol, a la piedra del sol, el calendario azteca, o cuando estás frente a la Coatlicue, yo no sé si tienes un déjà vu, yo no sé si es casi decir, wow, ¿qué hubiera sido de mí hace 600 años frente a estas piezas? O sea, ¿qué estarán pensando aquellos, mis antepasados, ahora que me están viendo aquí, seguramente profanar la piedra con la aspiradora para limpiarla? O sea, no sé. Sí, cuando por ejemplo no me puedo inspirar, voy y hablo con Coatlicue, o sea, para mí es un encuentro, ¿no? Ya es cotidiano y pues le pido consejo, ¿no? O sea, hay tantos elementos tan interesantes dentro de lo que es la parte mesoamericana y también la parte etnológica que ahí encuentras inspiración, digo, que no lo quieras, ahí está, ¿no? Por Está supuesto. Mira, presente. tú sabes que ahora yo estoy en el ámbito de la arquitectura aquí en Manzanillo. Seguramente mi próximo viaje que haga a la Ciudad de México con mis alumnos de arquitectura tendrá que ir de tu mano para que nos ayudes Sí, 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 sí. nos lleves literal de la mano a conocer el museo y a encontrarnos con esas culturas mesoamericanas. Me da una pena que nos quedan 5 minutos y no hemos hablado Sí, de tu trayectoria académica, porque también eres docente en Aragón. sí. Sí, mira, estuve un tiempo también en el posgrado, creo que era cuando ya no estabas, ahí empecé a dar Uh-huh. museografía, también en CRI me he dado clases, y bueno, durante ya muchos años estoy en la FES Aragón, mucho tiempo di la clase de museografía, actualmente la materia en la que estoy integrada es taller seminario de titulación, y es donde los chicos hacen sus proyectos finales. Hace un par de años, me parece, ya en el programa está la opción de titulación por investigación, lo cual a mí me parece maravilloso porque creo que los diseñadores tenemos que investigar y reflexionar y analizar y generar conocimiento en torno a nuestra disciplina. Esta opción de titulación, la ventaja que tiene es que uno funciona como tutor y los chicos son como aprendiz de investigador, entonces te empiezan a ayudar en todo este proceso y lo que generas pues es autoría de quienes participan, ¿no? Entonces es una muy buena opción y a Pero partir de aparte, ajá, es darles el empujoncito a salir de la claro, investigación claro, y entonces, a ver,
A mí me impacta mucho cuando llego a Sanborns, por ejemplo, y digo, perdón por el anuncio, pero es estos libros sensacionales sobre arte mexicano, sobre arquitectura, haciendas de México, y normalmente trae autores extranjeros, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que ahorita tu labor está estar en la Escuela de Diseño de FES Aragón, y el empezar, estás en un semillero de investigadores, pues finalmente, ¿no? Claro, claro. Entonces, por ejemplo, en 2000, más o menos, 4 años, 3 años, empecé a retomar la investigación de un museo para todos con un par de alumnas, Lakshmi e Itzel, y lo que hicimos fue hacer investigación aplicada. Entonces, todos estos criterios que teníamos para hacer una exposición accesible los empezamos a evaluar y tomábamos el papel de una persona ciega, de una persona sorda, de una persona en silla de ruedas, de una persona con muletas, y recorríamos el museo, y se recorrieron muchos otros museos para ver qué tan accesibles eran, ¿no? Regresas a las simulaciones y Sí, regresas a hacer esa investigación sí, de sí, sí. campo que finalmente nos apasiona, ¿no? Y a raíz de ahí nos damos cuenta, pues, número uno, que no había una escala para decir que un museo es accesible, es decir, todos podemos decir que somos accesibles, pero no hay una escala para decirlo. También nos damos cuenta que necesitamos una serie de lineamientos de los cuales partir, pero sobre todo tener un instrumento de evaluación. Entonces, pues bueno, Ahora, esta es la parte interesante como de hacia dónde está llevando la investigación que estamos desarrollando. digo, y aquí no me quiero quedar con esto en el tintero porque me encantaría que pudiera ser parte de la siguiente charla que tengamos. Cuando tú estás hablando de esta museografía y de qué tan accesible, tenemos que pensar en dos contextos. Tenemos que pensar en qué tan accesible es el edificio arquitectónicamente hablando, pero también qué tan accesible es la obra misma que se va a presentar y que Sí, en este momento es la colección, y que no es lo mismo presentar colección de arte egipcio que presentar una colección de pintura, por ejemplo, ahora que están tan de moda, que vino la exposición de Kandinsky o la de Van Gogh, y el edificio, el contenedor sigue siendo el mismo, pues entonces ahí tu chamba debe de ser verdaderamente pesada, complicada, pues en ese sentido, sí. ¿no? Yo creo que aquí aportamos un granito, es apenas un granito, tenemos planeado que sea durante mucho tiempo, pero bueno, ahí vamos con respecto a esto. Oye, nos queda apenas un minuto y medio, Norvedit. Ah, Híjole, yo creo que ajá. son suficientes nada más para terminar de agradecerte y para comprometerte a que sí estemos en otra charla. Como decía Héctor, y lo viste en la otra entrevista, decía, bueno, seguramente hay que hacer fila por todos los, Sí, los hay cuates que que ver la tenemos vuelta. aquí en la lista. Pero sabes que vamos a abrir una sección también de temas selectos, ¿no? Para hablar de cosas muy, muy, muy puntuales, que podrían ser como cápsulas mucho más fáciles, no fáciles, sino más rápidas, cortitas, pues, ¿no? Para poder estar generando mucho más material, porque creo que vale la pena. Sí. Repito, darle cara al diseño, darle voz al diseño mexicano, y sobre todo el vincularnos entre colegas, y sobre todo que la gente, porque es un Facebook abierto, la gente que no sabe lo que hacemos, pues empieza a interactuar con nosotros, y pues aquí estamos, ¿no? No, sí, sí, yo Entonces, pues encantada, encantada. Nuevamente te felicito por esta iniciativa que tienes y pues bueno, voy a estar muy pendiente de las demás entrevistas. no, por supuesto, porque además lo hemos platicado, y seguramente más de dos colegas o tres colegas por ahí, empezaremos a tener otro nivel de vinculación, ¿no? Creo que, te digo, es apenas el principio, solamente presentar a la doctora Norvedit, híjole, que es un privilegio de veras platicar contigo, y tu trayectoria que resulta total y absolutamente fascinante por todo lo que implica, Gracias. ¿no? No, pues muchísimas gracias, Ceci. Pues estamos en contacto y bueno, quien quiera una visita guiada especializada en diseño, pues ahí me puede buscar ahí en el museo. Ok, perfecto. Entonces aquí en la charla dejamos tus datos.